que hace mucho tiempo que está con nosotros en la radio y que le robamos unos minutos de disfrutar, ella, aparte de su trabajo, de todo lo que hace. Señora Patricia Roldán, buen día. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Un placer para mí poder comunicarme con ustedes realmente. Bueno, Un gusto, un gran gusto. Lamentablemente por tantas situaciones que se dan en nuestra zona con todo el tema del agua, Sí. los tiempos a nosotros ya casi no los, no los dominamos, nos dominan. Sí, seguro. Y por eso le pedimos disculpas porque usted muchas veces nos está esperando para poder charlar con nosotros a las 8:30 de la mañana. Y, sí, pero bueno, yo porque uno se organiza por los trabajos, claro, y todo eso, por supuesto, y a veces hay reuniones que no se pueden dilatar, pero con muchísimo gusto siempre los espero y no de ninguna manera para mí es una molestia, al contrario, es un placer muy grande, así que muy bienvenidos. Bueno, ¿qué ha sucedido en estos días? ¿Qué es lo que ha estado realizando el trabajo? Estos días estamos con mucha fumigación para curar y para prevenir toda la problemática que tenemos encima de hongos, de insectos, en todos los órdenes y en todos los trabajos estamos ya con ese tema. Hemos iniciado las épocas de plantación ya, tanto de los bulbos como de los arbustos, como de los frutales, en el armado de todas estas cuestiones de diseños y organización de parques y de los jardines, viendo ya el inicio inminente de las podas, que ya estamos para por lo menos analizando para poder hacerlas, que es un tema muy importante para que después las plantas tengan una muy buena respuesta, tanto en floración como en su volumen y en su desarrollo, porque si no las podo en el momento correcto, después va a fallar alguna floración, por lo tanto, y va a fallar la fruta, la producción de fruta. Semana clave, según menciona el pronóstico, porque empiezan a bajar las temperaturas. Exactamente, semana clave, porque nosotros, como ustedes y la zona que tenemos tanta agua, estamos viendo cómo vamos a conducir todo esto, porque si las napas están tan altas y tenemos tantos peligros de caídas de árboles como estamos viendo, en las grandes arboledas de las entradas de los campos, de los lotes y demás, están con mucha agua desde mucho tiempo. También estamos observando a ver qué va a pasar con todo eso. Entonces, la previsión de las heladas que van a llegar, la acumulación de agua, o sea, hay un montón de cosas que es toda una observación que estamos sentados con reuniones casi permanentes, te diría, como para ver cómo se resuelve todo de la mejor manera posible. Pero bueno, hoy lo que estamos viendo es prever para tapar los árboles que se puedan llegar a helar. En el jardín vemos las santarritas, algunas variedades de jazmines, algunas variedades de hortensias que las podamos y las preservamos con tela para que puedan florecer mucho mejor en el próximo verano. Y esa es una tarea que estamos haciendo. Recordamos que la tela es una tela que no tiene ningún tipo de contraindicación porque pasa perfectamente la luz, pasa el sol y pasa el agua. Y es muy económica también. Y es muy económica también, o sea que ustedes, cualquiera la puede colocar porque es de fácil colocación también, no necesita alguien que la coloque a la tela, y se deja hasta noviembre, octubre, que uno disponga, que ya vea que las heladas ya estén pasando. Y eso es muy interesante porque uno se quita el trabajo de encima, que hoy, como todos están tan ocupados, es conveniente también, porque si no uno la destapa a la mañana porque hay solcito y cuando llega la noche ya está helando y de pronto la planta uno se olvida, no es algo que puede tener presente, ¿viste?
Así que el tema de las heladas lo cubrimos con eso. El tema de la fungosis y las fumaginas y todo el tema de hongos que estamos teniendo los cubrimos con los productos necesarios para curar de hongos, y estamos ya en plena época de plantación. Estamos haciendo los cercos, estamos plantando los frutales, todos ya están llegando todos, y estamos trabajando mucho, contrariamente a lo que siempre hacemos a raíz desnuda. Vamos a esperar un poco, pero ya tenemos los árboles de frutas en terrón, las ciruelas, duraznos, todo eso que siempre comercializamos a raíz desnuda, ahora lo estamos por el exceso hídrico comercializando en terrón para que tengamos una mejor respuesta. Así que, bueno, bien, con mucho trabajo, y siempre es un bello trabajo el nuestro. Tengo preguntas, Patricia. Muy bien. ¿En una maceta con un ficus puedo colocar alrededor plantines con flores? Sí, puede colocar no solo plantines con flores, sino bulbos también, para que salgan desde esas flores también después. Por ejemplo, coloca alrededor unos 3, 4 bulbos de narcisos y violas plantadas en la misma maceta, porque, por ejemplo, la viola, que tiene una raicita muy pequeña y bien superficial, no le va a molestar a nadie, porque las raíces van a ir por arriba. Las raíces del ficus van a estar en un segundo extracto, y los bulbos, que van a estar en el intermedio, las raíces van a ir bien hacia abajo y tampoco. Entonces, imagínense ustedes un bello ficus verde florecido abajo con unos narcisos amarillos y violitas amarillas y violetas. Realmente tiene un invierno sumamente agradable en esa maceta, claro. Nomás. Es un paisaje en sí mismo. ¿La granada de jardín se puede tener en maceta? Sí, exacto, se puede tener en maceta. Inclusive viene la granada de jardín enana, que es todavía más aceptable para macetas, pero la granada de jardín alta en una maceta piramidal que pueda tener más de 60 centímetros, desde 60 centímetros digamos hacia arriba, es muy interesante, porque ahí va a vivir perfectamente. ¿Los plantines de frutillas requieren sol o media sombra? El plantín como plantín propio siempre los hemos tratado de que les dé el sol para que proliferen. Pero como se siembra en camellón, ¿viste? Para que pueda la frutilla en sí no se ensucie y demás, y el agua corra, porque si queda mucha agua, la frutilla aguachenta después no tiene sabor. Los estamos tratando de poner al sol de la mañana o menor sol, porque el sol quema la frutilla, no la planta, sino la frutilla. Claro. Entonces, claro. Le ponen el nylon negro con para cubrirlos un poco de los yuyos también, ¿no? Exactamente, nylon negro o la tela antihierbas que viene también. ¿Por qué la tela? Porque la tela deja pasar el agua, el nylon no, y abajo se forma una fungosis y mata la planta, el nylon negro. Dice que muchos usan el silo bolsa, claro, muchas usan porque hay silo bolsa, entonces lo usan, pero ese exceso de humedad que queda abajo forma un hongo en la planta y la mata. Patricia, ¿cómo dijiste el nombre de la tela? Una tela antihierba o antirraíz, que se llama. Es una tela como una media sombra más tramada, digamos, una tela israelita que se vende, que es muy interesante porque vos la ponés donde no querés que venga el suyo. Y de paso respira la tierra. Claro, tenés un frutal, un limonero, y viste que con la bordeadora le cortamos la corteza muchas veces porque uno le pasa la bordeadora muy cerca. Entonces se le hace una olla, se le pone la tela ahí alrededor, ese redondel, y ya ahí no va a crecer más el suyo. Es sumamente práctico. Y con la frutilla hacemos lo mismo. Hacemos el badén que le plantamos la frutilla, pero antes le ponemos la tela y le hacemos el mismo corte que le hacemos con el nylon, pero usando esta tela. No se ensucia, el agua corre, no se pudre y no hay ningún tipo de problema. Muy bueno, la verdad que no lo conocía. Yo he visto
aquí en Rufino, en algunos lugares que había plantines de frutillas y lo tenían con el nylon negro. Claro, pero en otras épocas claro. donde sí, estoy hablando de unos años atrás. Claro, exacto. Viste cuando siempre, viste que reciclamos ideas o vamos modificando, porque hoy el nylon no nos es favorable en muchísimos casos, porque mantiene tanto la humedad, cría tantas cosas que realmente no lo estamos utilizando. Patricia, ¿qué tipo de maceta aconsejás para las plantas? ¿De qué material? La maceta en realidad siempre ahí va una cuestión de gusto. Y después, en el cuidado de las plantas, cuando tengo macetas de plástico, que la maceta no va a vaporizar porque justamente es plástico, es goma, es fibra, se usa mucho la maceta de fibra, ¿viste? Como los paragolpes de los autos. Bueno, sí. De eso viene mucho. Todo eso no transpira, no se lleva el agua, no se va. Entonces ahí yo tengo que regar mucho menos. Por lo tanto, si elijo una maceta de esas, en cualquier lugar de la casa o de la cosa, tengo que pensar que solamente va a vaporizar por donde yo le dejé la tierra que salga esa vaporización. Si yo elijo una maceta de barro o de cemento, sobre todo más la de barro que la de cemento, me va a ir eliminando el agua también, va a vaporizar mucho más porque es barro. Entonces ahora voy a tener que regar más. Ahora vemos unas macetas, creo que de material, de cemento, esas sí. Que son altas, cuadradas, están de moda. Exactamente, todo eso está de moda, porque en realidad por varias razones. Una cuestión económica, que es una maceta un poco menor de precio, pero básicamente porque vos viste que hay mucha gente creativa y todo eso las decora perfectamente, porque haces de cuenta que tenés un pedazo de pared. Entonces claro. Lo podés pintar como se te ocurra, le podés poner cerámica, podés hacer lo que quieras. Hoy se hacen tantas cosas, entonces se lleva eso y se coloca eso. No es que sea mejor ni peor una u otra. Sí, he visto una maceta de 1 metro, casi de ese tipo. Exacto. Moderna, y en vez de tener todo adentro, alrededor le han hecho todo como si fuera un cantero de flores también. Tal cual, porque también la maceta es un tema estético. De pronto pones la maceta en un lugar y usás todo el espacio como para hacer una plantación, y es lo que se llama un punto focal, la maceta. Por eso está la maceta en un espacio. O a veces juntan agua, ¿te acordás cómo juntaban nuestros abuelos? Sí. Que juntaban el agua y realmente usan esas macetas también, que de hecho se le hace un tratamiento para que el agua no se vaya, para poder tener agua de lluvia juntada en un lugar determinado. ¿Qué? Y de ahí por su experiencia, muchas veces, desde hace muchos años atrás, en cualquier tipo de maceta, para que no se fuera la tierra o el agua en exceso, le ponían un pedazo de ladrillo abajo, donde tiene la perforación la maceta, sí. Pero ¿qué es lo más conveniente? Esa es una pregunta mía. Bueno, fíjate que, viste que en los negocios afuera a veces se pone una maceta. Sí. Y se la pega para que no se la lleven, claro. Para que la maceta pueda permanecer. Cuando se pega esa maceta, a veces no se tiene en cuenta que está ese agujerito ahí abajo, y entonces al sellar, obviamente que la planta después se va a secar porque el agua no va a salir. Claro. Entonces, siempre cuando ponemos eso, ¿qué hacemos? Como 2 hileritas, una de cada lado, que reemplazaría el ladrillo en ese caso, o le ponemos 2 ladrillitos y después los pegamos, o directamente le hacemos las bases de cemento en hilerita 2 para que la maceta apoye, pero que siempre ese agujero quede libre. Que es el mismo concepto que estás diciendo vos, de que ponemos los ladrillos abajo y la maceta sobre. Simplemente sí. Para que ese agujero no se... No, pero yo he observado que dentro de la propia maceta, sí, antes de poner la tierra, ponen algún ladrillo para que el agua circule, digamos.
Claro, porque lo que vos tenés que lograr es que no se tape ese agujero. Lo que se le pone nosotros, cuando se arma la maceta, para mantener ese drenaje, le ponemos leca. La leca es similar a la piedra pómez. ¿Viste la piedra pómez que uno compra? Se le pone ahí abajo una buena capa, entonces nunca se va a tapar ese agujero con tierra, porque no va a pasar por la piedra pómez, y esa piedra pómez va a absorber el excedente de humedad que tenga esa maceta, que es el mismo concepto que estás emitiendo con respecto a ponerle un ladrillo abajo para que el agujero siga estando libre y que el agua se vaya. Lo que yo te decía anteriormente es para que no sopapee en el piso el agujero y se quede adherido y el agua puede salir, las dos cosas. La última, Patricia. Tengo un jardín huerta bastante comprometido con el agua. ¿Podría hacer un surco de trigo? ¿Ayudaría a absorber este exceso de humedad? ¿Qué piensa usted? Hay que ver el nivel que tenga. En realidad lo que tendría que hacer, si está muy comprometido, buscar la manera de hacer algún drenaje para algún lado, porque primero tiene que buscar la manera de drenar esa agua, y en realidad lo que absorbe el agua es algún tipo de maleza natural de la zona para que pueda absorber ese excedente, algo que haga macosi que esté cuasi permanente, ¿viste? Algún tipo de lo que comúnmente le llamamos suyo del campo, digamos. Eso es lo que hay que tratar de hacer, que en definitiva no es más ni menos que volver a la naturaleza, ¿viste? Hacer el borde de la huerta con malezas de la zona, cosa que absorban ese exceso de humedad, pero básicamente va a tener que drenarlo por algún lado, hacer unas zanjitas y empezar a drenar. Muy bien, Patricia. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Muy amables, muchas gracias, excelente día para todos. Igualmente, será hasta la semana que viene. Gracias, hasta luego. Patricia